¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, bienvenidos. Esto es Ágora, es el momento de la reflexión y el análisis en Canal 7 Televalencia. Hay mucho que analizar, no se pierdan la tertulia con 4 magníficos y amigos periodistas. Vamos a analizar el debate que tuvimos anoche en estos mismos estudios, Debate Asís, con los principales cabezas de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia y, como no, también el polémico debate que ayer vivimos entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición. Entretenida la tertulia, les presento esta noche con nosotros el presidente y periodista también de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, Héctor González. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Carrera ya final, de cara a las urnas. Carrera final, estamos a 5 días y hemos pasado desde la primera semana prácticamente de tanteo a una segunda ya de insultos y vemos cómo va creciendo la tensión entre los diferentes partidos. Pues bienvenido, Tania de la Torre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos presentamos a unas elecciones apasionantes, sin duda. Por el resultado, digo. Por el resultado y por todo. Es decir, estamos en un momento muy multicolor, muy variopinto y yo creo que al final tanto movimiento, esa competencia es buena. Si luego saben pactar y luego saben hacer compatible un gobierno estable, yo creo que es bueno. Sí, bueno, pues bienvenida también 2 periodistas más. Eduardo Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Vio usted el debate entre Mariano Rajoy y Zapatero? Escuché por la radio y suena peor que he visto por la tele. Bueno, pues bienvenido, mucho que analizar. Vicent Climent, ¿qué tal? Buena nit. Buena nit, ¿cómo estás? Un titular del debate de ayer anoche. Del debate de anoche, madre de Dios, debater. Debate, oye, me gusta esto. Bueno, lo dejamos ahí, interesante. Vale. Nos gustaría comenzar por el primer debate que tuvimos aquí en Canal 7 Televalencia. Recibimos, como les decíamos, a los cabezas de lista al Congreso de los Diputados. Intenso debate que vivimos así en esta casa, lo analizamos enseguida con nuestros periodistas. Debate Asís. Tensió, actualitat i moltes propostes por i per als valencians. És el que van poder veure ahir en el plató de Canal 7 Televalència. Debat Asís va rebre els 6 caps de llista al Congrés per la província de València que es presenten a les eleccions del 20D. Cosa en comú entre tots, augmentar el salari mitjà dels valencians i proposar una nova reforma laboral, encara que en paraules d'Helena Bastidas del PP, la plantejada per Mariano Rajoy ha funcionat a la perfecció. España ha sido capaz de crear con el esfuerzo de todos los españoles 1 millón de puestos de trabajo. Afirmació que Ricardo Sixto d'Esquerra Unida va criticar rotundament. Xifres canten, sí. Joan ho deia abans, n'hi ha menys gent treballant ara que quan va arribar Mariano Rajoy. Eso no es verdad, porque hay 115.000 personas en este país. No vos empeñeu. Una cosa son les xifres de l'atur i la gent que se n'ha anat a l'estranger. Son las encuestas oficiales, señor. Jo estic parlant de la gent que està donada d'alta en la Seguretat Social. En un segon bloc, tots els partits van coincidir en castigar completament un cas de corrupció expulsant al militant en qüestió. Punt que en paraules de la socialista Ana Botella, Mariano Rajoy no ha complit. Lo más triste que me parece es lo poco ejemplar de la figura del presidente del Partido Popular, que es el presidente del grupo político que ha estado aquí durante 20 años con todos los casos de corrupción que han habido aquí, desde el año 2003 secretario general y desde el año 2004 presidente del Partido Popular. Frase secundada per Joan Baldoví de Compromís Podem és el moment que va propiciar la crítica de la candidata del PP. Per l'amor de Déu, Helena, si teniu la quantitat d'imputats i d'empresonats per metre quadrat més gran de tota... Pero no están en el PP, la señora Rosell sí que está en su formación. No están en el PP, home... Pero la señora Rosell la presentan ustedes por todos los mítines de España como una heroína. Per la seva banda, Vicente Ten de Ciutadans va aportar una novetat. Si esa persona no devuelve el dinero, nuestro partido es responsable subsidiario. Significa que si esa persona no paga, el partido pagará todo el... Se hace responsable. Bueno, novedad. El debat també va abordar aspectes fonamentals com la sanitat i l'educació concertada, criticades per Esquerra Unida i Compromís Podem, que van defensar la necessitat de potenciar el model públic. Com a part innovadora, les formacions també van poder realitzar una pregunta a cadascun dels seus oponents. Finalment, el programa va acabar amb l'exposició final de cada formació demanant el vot, moment en el qual Yuri Aguilar d'UPyD va ressaltar que la seva formació encara té molt que oferir. A pesar de que las encuestas estén intentando silenciarnos y a pesar de que los medios de comunicación, la mayoría, estén haciendo ver que no estamos presentes, que no nos presentamos o que ya hemos desaparecido, la verdad es que queremos seguir defendiéndoles a todos ustedes en el Congreso de los Diputados. Debat Asís va reunir ahir per primera vegada en televisió als caps de llista valencians al Congrés i va ser retransmès per la majoria de televisions de grup TADI.
Así vivimos ese debate, así es, intenso. Les pregunto cómo vieron este debate y sobre todo el nivel que tenemos de esos cabezas de lista de las distintas formaciones políticas. Héctor González. Pues en primer lugar quería felicitar a Canal 7 por la organización del debate, por haber traído a los cabezas de lista de los diferentes partidos y a ti en este caso como moderadora y por saber llevarlo también, porque no es fácil conducir a 6 candidatos. Yo lo vi muy correcto, los 6 se respetaron durante todo el debate. Tenían claro que era un debate a nivel nacional, que no eran ellos los que iban a sufrir el desgaste. UPyD trató de hacerse valer y se notó bastante la diferencia entre los 4 que tienen ya una trayectoria política, sobre todo Ricardo Sisto y Joan Baldoví, que en la actualidad son ya diputados nacionales, frente a otros como Vicente Ten, que les falta esa experiencia. Muy correcto y bueno, más propuestas que críticas. Propuestas. Escuchamos Tania de la Torre, ¿cómo vio este debate? Yo creo que yo diferenciaría entre los dos partidos seguramente con más experiencia, PP y PSOE. Sí. Se les notaron mucho las tablas frente a los principiantes, que se les notaba que iban poco más que a no perder, a no restar votos a sus líderes nacionales. Yo creo que no arriesgaron. Prácticamente de los partidos emergentes no hubo riesgo y PP y PSOE yo creo que tiraron un poco más. Quizás porque estamos ante otro perfil también político, ¿no? Como puede ser Elena Bastidas o Ana Botella, Vicent Climent. Son dos políticas que están muy bregadas. Sí. Yo distinguiría casi 4-2, serían los de Ciudadanos y UPyD los más verdes en estas lides, los otros 4-2 porque ya están en Madrid y las otras 2, las representantes de PSOE y PP, porque tienen experiencia en otros ámbitos políticos. Bueno, pues había ahí como una pequeña distancia. De todas formas, como ellos también son conscientes de que el debate es a nivel nacional, fundamentalmente, pues prácticamente repitieron los argumentos básicos que estamos escuchando que de durante sus la propios campaña. partidos, en base a argumentarios, habían preestablecido. Y me sumo a la felicitación de Héctor, a la casa y a ti en particular, porque moderar a 6, yo que llevo toda la vida moderando debates, moderar a 6 y encima que sean números unos, primero tiene mucho mérito haber conseguido que sean todos los números 1, que no haya venido ningún sobrero, entre comillas, y segundo, pues que lo dirigieras con tanto acierto. Bueno, gracias, Vicente. Eduardo Alcalde, ¿cómo vio a nuestros candidatos Pues números un poco unos? coincido con los demás. La verdad es que hay 2 partidos políticos que tienen complicado salir, uno con experiencia y el otro con menos experiencia, como es el de UPyD y el de Izquierda Unida. La verdad es que el de Izquierda Unida ya tiene... Ricardo Sisto, sí. Sí, Ricardo Sisto ya pues un tiene bagaje importante. un bagaje y se le ve que funciona muy bien. Y sin embargo, pues el de Ciudadanos, el número 1, pues no todavía se le ve bastante verde todavía en estas lides, ¿no? Y después me sorprende que sigan siempre con los temas relativos a la corrupción y que sea el de Compromís el que lo saque, cuando ahora es también el líder de Compromís y de Podemos y está todos los días en los periódicos, en los medios de comunicación, pues el problema que tienen con una número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual pues no creo que sea precisamente... Podemos, la verdad es que parece mentira que estando en una situación en la que no ha gobernado, pues esté en una situación de esas características y además la defiende el propio líder de Podemos, que no lo entiendo. Y yo les pregunto, ¿realmente los ciudadanos saben que votamos a estos candidatos que nos van a representar en el Congreso de los Diputados? Hay mucha ignorancia en este sentido por el respeto de la ciudadanía, ¿no? Total. Vamos a coger la papeleta pensando que está Albert Rivera, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, ¿no, Tania? Tenían que hacer una foto, como hicieron en las últimas elecciones, Sí. que ponen una foto del candidato. Exactamente. Poner la foto, de hecho, en alguna universidad que algún profesor de políticas y de ciencias de la información hace una pequeña encuesta entre los alumnos y son incapaces de identificar no solamente ya los partidos, sino incluso a los candidatos. Entonces hay encuestas en las que nadie identifica a nadie. Esto es muy significativo. Es decir, ¿a qué se debe? Pues seguramente a que los candidatos no son lo suficientemente buenos, a que no comunican bien, a que, digamos, los chupan, los absorben sus líderes nacionales, a una incultura política. Yo creo que todo eso junto, pero la realidad es esa. Tienes también la prueba. Por ejemplo, Ana Botella lo primero que hizo fue un vídeo demostrando que ella no era la Ana Botella de Madrid. O sea, que esto nos da una prueba de cómo son de conocidos estos candidatos. Exceptuaría, si acaso, a Elena Bastidas, que al menos en el ámbito de la Ribera, por haber sido alcaldesa de Alcira, pues sí tiene una notoriedad más importante. conocida, cara conocida, pero el resto es cierto que nos De cuesta todas formas, identificarlos. también juegan los partidos con esa ventaja o esa desventaja, en cualquier caso con ese hecho, en cuanto a poner cabezas de lista que saben que no les van a votar a ellos, que ni van a restar ni van a sumar, sobre todo en el caso de Ciudadanos, eso es el que más se aprecia, el que sea un cabeza de lista blanco, digamos una marca blanca,
porque saben que el votante se fija más en el cartel de Albert Rivera. De hecho, pocas fotos de Vicente Ten veremos por Valencia o por la provincia de Valencia, casi todas son de Albert Rivera. Incluso en Valdoví, bastante más conocido, tampoco proliferan las fotos suyas y son más las de Mónica Oltra, que ni siquiera se presenta al Congreso. Están utilizando la imagen de Mónica Oltra para las elecciones en las cabezas de lista, Eduardo, un dato curioso. A ver, un dato curioso no. Un Yo dato creo que Mónica Oltra ha efectivo, demostrado ¿no? que es un crack, porque desde luego donde pone la bala... O dos. Sí, o dos cracks. Yo he recibido hoy las papeletas de la coalición de Compromís y Podemos, ahora es el momento. Y en la cartita que viene acompañando a las papeletas y los sobres que te envían en los buzones estos tan típicos de los partidos, pues vienen los candidatos y Mónica Oltra. Las 3 fotitos y Mónica Oltra pone apoya la candidatura. O sea, este es candidato a tal, este es candidato a tal, pero y ojo, Mónica que aquí Oltra está Mónica. apoya la candidatura. A ver, Bueno, puro marketing. Esto Mónica está bien, Oltra ¿no? apostó en su momento por salirse de Izquierda Unida y unirse con Compromís. Consiguió que Compromís llegara a ser lo que es, con el Bloc. Ahora ha apostado por ir con Podemos, cuando tiene a una parte importantísima del Bloc en contra. Y va, según dicen las encuestas, ya veremos el domingo, va a ser el segundo partido más votado de la Comunidad Valenciana después del Partido Popular, por encima del Partido Socialista. Y en uno de los sitios, junto con Ada Colau, se va a convertir en un personaje importante dentro de Podemos, por su fuerza. La verdad es que ha sido... Pablo Iglesias hace meses, antes de las municipales, ya dijo: mi hombre en la Comunidad Valenciana es Mónica Oltra. De todas formas, el descontento ese que hubo en el Bloc en su momento, cuando fue, yo creo que ha ido virando y de hecho ya altos cargos del Bloc dan por bueno el acuerdo, sobre todo porque sus encuestas dan que incluso puede ser el primer partido, no el segundo. Ante los buenos resultados que se esperan, Yo de todas maneras te diría que ahí veremos a ver lo que pasa, porque yo no sé si el propio Podemos Compromís o Iniciativas Podemos va a virar a no ser un partido nacionalista en el futuro, no lo sé. Veremos. Me voy a saltar el guión, compañeros de realización, cosas del directo. Vamos a escuchar el debate nacional que ayer protagonizaron Mariano Rajoy y el jefe de la oposición, Pedro Sánchez. ¿Cómo lo vivieron nuestros 4 periodistas? Muchas críticas en torno a este debate. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se enfrentaron en uno de los debates más broncos que se recuerdan. Su cara a cara quedó marcado por las duras palabras a costa de la corrupción. El presidente del Gobierno y el jefe de la oposición se acusaron mutuamente de mentir en el debate organizado por la Academia de la Televisión 6 días antes de las elecciones generales. El candidato socialista le recordó al Popular los casos Bárcenas y Rato. Rajoy se defendió. Yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del Gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme, porque el presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. No le voy a hablar de eso. Si usted quiere empozoñar este debate, yo no lo voy a hacer. Pero no le acepto. Su intervención ha sido ruin, mezquina y deleznable. Usted no es un político decente, miserable. Con menos intensidad, pero también encontronazo a costa de la ayuda a la banca española. ¿Hubo o no rescate en España? ¿Hubo sí o no un rescate en España, señor Rajoy? Mire, Eva, ¿Hubo rescate sí o no? No, no hubo rescate, se lo estoy explicando, pero no me interrumpa, porque se lo Este estoy explicando. es el memorándum. El presidente del Gobierno presumió de buena evolución económica. El socialista le quitó méritos. También usted es el responsable de la caída del precio del petróleo a mínimos históricos. También usted es el responsable de que Mario Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, esté comprando deuda pública. También, a lo mejor, usted es el responsable de que el euro haya depreciado y, en consecuencia, ahora mismo estemos mejorando las exportaciones. Usted lo que quiere es pintar una España tenebrosa, olvidando lo que fue su gestión y olvidando los avances que se han producido en los últimos tiempos, porque lo que usted dice no coincide con lo que dicen ni analistas internacionales, ni desde luego lo que me dicen a mí en Europa o en otros países. Sobre Cataluña, diferencia de criterios sobre cómo calmar los ánimos independentistas. Unidad nacional, soberanía, igualdad de los españoles y ley. Y a partir de ahí hablando, pero yo lo que no estoy dispuesto es autorizar un referéndum en el que se parta la soberanía nacional. Inmovilismo y rupturismo no son las soluciones. Eso es un Mire, eslogan. señor Rajoy, Es desde un hace eslogan. 4 años, Hemos hecho más reformas que nadie desde hace en 4 España. años, desgraciadamente en Inmovilismo. España. Pedro Sánchez pidió el voto para un cambio político que necesita España. Mariano Rajoy lo pidió para continuar con la recuperación.
¿Cómo vivieron nuestros periodistas este debate? ¿A quién ha beneficiado realmente? ¿Hay ganador o perdedor en este debate muy criticado? Héctor González. Pues sin duda benefició a quien no estuvo en el debate, a los Vale. dos partidos principales que no estuvieron y al resto de candidatos. En cualquier caso, yo creo que hubo 4 fases en este debate. La primera de ataque de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Bueno, él tomaba sus notas, parecía que obviaba y dejaba que se intentara desfondar el candidato socialista. Una segunda parte en la que los dos se enzarzan a criticar lo que la gestión del PSOE o la gestión del PP cuando gobernaron. La tercera fase que ya empieza con los insultos y ya se enfangan y se convierte, como bien dice la crónica, en bronca y ya pierde los dos el sentido de la importancia y de la importancia de sus cargos. Y una cuarta final de 5 o 10 minutos en la que empezaron a aportar algo, cuando ya estábamos todos hartos o hastiados o aburridos de no escuchar nada y de solo oír insultos. He escuchado pocas personas que pudieron ver el debate entero, porque, Vicente, lo he visto entero. No, e incluso un poquito más, me quedé luego... Al postdebate, ¿no? Que es quizás lo más atractivo, ¿no? Pero que costaba, lo digo... La repetición de los goles. Exacto. Costaba pues verlo fíjate, entero. cuando hicieron la pausa, digo, ahora se cambiarán de campo, pero de campo Vidal, pero no. ¿Cuál es tu impresión, Tania de la Torre? Yo creo que al final el ganador de este debate es que los dos han perdido, desde luego, los dos partidos, pero el ganador es claramente el voto, digamos, templado, Ciudadanos. Las dos posturas, yo pienso que de alguna manera han esquinado más el voto hacia ahí. Por lo demás, yo eché en falta que el moderador estuviera ejerciendo de moderador y eché en falta también, seguramente, a un Rajoy algo más firme desde el principio y me pregunto si Pedro Sánchez pudo hacer otra cosa distinta a la que ha hecho. En las críticas al moderador, Vicente y Eduardo, han sido bastante... A ver, lo hizo mal, no moderó. No ¿Hubo moderó. moderador? Solamente moderó en la primera pregunta, cuando Pedro Sánchez quiso justificar por qué estaba él en un cara a cara, es decir, en un debate con solo 2, cuando se supone que tenía que estar 4, bueno, según algunos. Entonces quiso justificarlo y rápidamente Campo Vidal le cortó, pero fue la única vez. A partir de ahí permitió todo el juego sucio que vimos a lo largo del debate. Lo que no permitía, lo que no dejaba es que ninguno hablara y pudiera expresarse. A ver, yo correctamente. En fin, yo creo que la equidistancia entre ambos tampoco sería justa, ¿eh? Yo creo que el que atacó, porque no tenía otro remedio, era Pedro Sánchez, sí. El que ofendió, porque probablemente tampoco tenía otro remedio, era Pedro Sánchez. Rajoy se defendió como pudo, es decir, mal, pero también en el lugar de... Yo me pongo en el lugar de Rajoy y si a mí me dicen que usted no es honesto y que usted no sé qué y no sé cuántos, a ver qué respondes. Porque o te acuerdas de su padre, que quedaría fatal, o de su madre o de quien fuera, pues bajas a ese nivel. Pedirle al moderador que modere. ¿Cómo lo haces? Pedirle al moderador que modere y que le permita hablar cuando tiene que hablar. Sí, pero es que eso tenía que haberlo hecho el moderador sin que se lo pidiera nadie. Él es el jefe del Estado, tampoco puede enzarzarse en una discusión de bar. Gobierno. Por eso, por tiene una dignidad institucional que tampoco... Mamá, ayúdame. No, pero si no, estás ofendiendo a mi país. Yo estoy de acuerdo en lo que él dice. El líder del PSOE era la única actitud que podía mantener en este debate, era ese. Aunque fuera a alimentar a sus bases, tenía que actuar de esa manera porque estaban absolutamente desfondados. Vale. En todas las encuestas salen unos resultados fatales. Y encima se les están comiendo los de Ciudadanos y Podemos. Pero tampoco le ha beneficiado, es decir... Mira, yo creo que el debate yo creo que lo ganó Pedro Sánchez, pero sin embargo Rajoy no ha perdido votos. Es decir, un poco en la línea de lo que estáis apuntando, Pedro Sánchez apuntaló sus bases, que ya se le estaban yendo a Ciudadanos y a Podemos porque estaban súper desmovilizados, y con esto consiguió, de cara a la recta final de la campaña, movilizar a su gente. Es decir, no perder más votos socialistas. Ahora, ¿eso es comer el terreno a Rajoy? Yo creo que no. Incluso por el exceso de agresividad de Sánchez, algunos observadores opinan que eso ha generado el rechazo suficiente como para que Rajoy no solo no pierda, sino que acabe ganando. Que salga reforzado en ese sentido. Sí, Héctor no está de acuerdo con esto. El 30% de indecisos que seguirá todavía será el 41% la última encuesta del CIS. Ahora puede quedar el 30%, ese 30% de indecisos. Yo creo que ni se ha inclinado por uno ni por el otro, más bien al contrario. Ha beneficiado a las otras formaciones emergentes. Sí, pero este era un debate de convencidos, porque los que van a votar al PP por ver así a Rajoy, precisamente cómo le estaba apretando el otro y cómo le estaba diciendo lo que le estaba diciendo, votará con más razón al PP. ¿Sí, tú crees, Eduardo? Y los que hayan visto al PSOE, sí.
¿O se puede producir el...? Otra cosa es los indecisos. Es que yo creo que Tania, a los es que indecisos es un poco ninguno de los dos les ha claro. convencido. No, yo creo que además los indecisos normalmente tampoco toman la decisión ante un debate por más agresividad que tenga. La decisión la tomarán por otras razones. Yo creo que al final estamos ante el debate espectáculo, que a lo mejor el moderador seguramente no actuó en aras de esa crispación que siempre suben las audiencias. Es una de las posibles razones, pero yo creo que ese debate no ha convencido a nadie. ¿A nadie? Y quizá ha defraudado incluso a los que tenían dudas de si votar a uno o a otro. Con los convencidos, como dice Eduardo, no, porque votan igualmente. Claro, pero y sí. quizás el formato también. ¿Faltaba algo en este formato? La mesa, el escenario, es Era algo todo que tampoco como muy- ha agradado. Era todo como muy antiguo. Yo creo que ya el único moderno por edad era Pedro Sánchez y los demás eran, los dos que estaban ahí ya eran de como tú has dicho antes, de Cuéntame. De Cuéntame, sí, señor Clement. Lo único que tengo claro yo del debate de ayer es que para el siguiente, el que no va a estar va a ser Campo Vidal. ¿Seguro? Seguro. Los otros dos no lo sé, pero Campo Vidal yo creo que el de ayer fue su último debate. Su último debate. Qué pena, porque ha sido... Probablemente en el próximo no esté ninguno de los tres. Puede ser. Bueno, vamos con las expectativas electorales, porque el domingo es ya 20 de diciembre y son unas elecciones en las que todavía hay mucho voto indeciso. Encuestas, por cierto, ayer era el último día, ¿no?, en el que se podían publicar y difundir encuestas para las elecciones. Los sondeos dan una ajustada victoria al Partido Popular. Obtendría entre 103 a 128 escaños. El segundo, el Partido Socialista, entre 76 y 94. Entrada triunfal de Ciudadanos de 52 a 72. Podemos de 50 a 64. Hablamos del Congreso de los Diputados. Hay otras encuestas, incluso Eduardo me decía que apuntan a que el PSOE pasaría incluso a cuarta fuerza política. No, yo A ver, tanto tercera. no creo. A ver, yo creo que las fuerzas van a quedar Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadano, Podemos. Ciudadano con menos votos que Podemos. Menos votos que Podemos. Con menos votos que Podemos, pero con más diputados. ¿Por dónde salen escogidos? ¿O por dónde salen elegidos? Aquí, para mí hay varias cosas que son... Estas son unas elecciones como las de 1978, que fueron las primeras elecciones. Aquí los más mayores somos Tania y yo, con lo cual no quiero dar cifras de cuál es nuestra edad, pero la vivimos. A la izquierda del PSOE, en aquel año, el Partido Comunista sacó 25 diputados, 24. En estas va a ser las históricamente en donde va a sacar más diputados un partido más a la izquierda que el Partido Socialista. Va a ser en las elecciones en las que el PSOE va a salir peor de toda la historia de las elecciones democráticas, que es mucho decir. Después, lógicamente, al Partido Popular, aunque ha caído muchísimo, sigue teniendo una base muy sólida, cosa que el Partido Socialista no la tiene. En la única comunidad autónoma en donde el Partido Socialista gana es en Extremadura, curiosamente. Hablo en el cómputo total de diputados. Y después hay algunos análisis que son sorprendentes, como por ejemplo que en Cataluña el partido que parece que va a ganar las elecciones en Barcelona provincia, va a ser Podemos, gracias a Ada Colau, porque arrastrado, claro. Hace 3 o 4 meses Ada Colau no ayudó y no ganaron las elecciones. Y Esquerra Republicana y Convergencia Democrática bajan mucho. El único partido nacionalista que mantiene su cuota de votos es el Partido Nacionalista Vasco. Hasta Bildu baja. O sea, que son unas elecciones muy completamente atípicas. Vicente, Héctor, Tania. Pero son encuestas, ¿eh? Expectativas, exacamente, estamos en Nos encuestas, falta pero... conocer las encuestas que publiquen los diarios andorranos en los próximos días, porque recordáis que... Sí, el periódico tiene una edición en Andorra. Como ellos no se acogen a la ley electoral española, pues pueden publicar encuestas, pero eso. vean, es que no lo vamos a saber hasta el día final. Yo tiendo a pensar más o menos que el reparto va a ser como decía Eduardo. Primero el Partido Popular, que estará rozando el 30%, vamos a ver, un poco la clave está si llega o no llega al 30%. Rajoy hasta ayer sonreía mucho en los últimos mítines porque parece ser que tiene ciertos indicios de que ese 30% puede ser alcanzable. Y eso le daría una tranquilidad a la hora de negociar, sobre todo porque los demás ya tendrían difícil sumar para desbancarle a él. Y después estarían los otros tres en el entorno del 20%. ¿Quién más, quién menos? Yo creo que PSOE primero, Ciudadanos después, Podemos también, por la misma razón que comentaba Eduardo, porque Ciudadanos tiene un voto urbano y en determinadas provincias del que no disfruta Podemos, que le podrían dar una mayoría de escaños, aún perdiendo en votos. Y a partir de ahí... todo puede pasar. Pues vamos a ver.
Y la clave estaría un poco en ese 30%. Si el Partido Popular llega al 30%, pues podrá gobernar con apoyos de Ciudadanos, evidentemente. ¿Sí? ¿Creéis que finalmente podría gobernar con el Lo apoyo que no va a hacer Ciudadanos, para otro? lo que creo que no va a hacer Ciudadanos es impedir... ¿Este tripartito? Sí. Si pudieran hacerlo, a lo mejor se lo plantearían, aunque yo Ciudadanos y Podemos... declaraciones esta mañana en Onda Cero, Albert Rivera, y ha dicho dos cosas que han clarificado. Una, que debería gobernar el partido más votado, claro, sea quien sea, él ha dicho eso. Y le han preguntado que si él impediría que o bien Rajoy o bien Pedro Sánchez, si fueran los ganadores, impediría que fueran los presidentes de gobierno, y él ha dicho que no. Eso ya lo dijo hace 3 o 4 días y efectivamente parece que es por donde van los tiros. Y en cualquier caso no olvidemos que ninguno de todos ellos va a exponer las alianzas postelectorales antes de que se celebren las elecciones. Con lo cual van a estar manejando lugares comunes electorado. Esto y ya veremos qué pasa. Héctor. Mucho menos, pero yo efectivamente coincido con ellos, pero yo creo que va a ser algo decisivo también, es decir, la participación, si llegamos al 80%, entre 75 y 80, es donde Ciudadanos tiene su gran baza para ganarle al PSOE. Si eso ocurriera así, ahí los pactos podrían ser distintos a los que estamos comentando. Yo creo que hay bastante voto oculto. Las encuestas, como has comentado antes, al PP le da una horquilla entre 128, 102 diputados y los demás también oscila bastante. Creo que hay mucho voto oculto que al final se va a decantar posiblemente o por el Partido Popular o Podemos. O por Podemos, y me explico, por el Partido Popular, por mucho votante que estuviera más o menos decepcionado con Rajoy, pero que llegue el momento y diga, bueno, prefiero lo que hay, la seguridad que me dice Rajoy, y por Podemos porque piense, bueno, yo soy votante de izquierdas, de centro de izquierdas, y no, el PSOE no lo veo un partido en que pueda confiar, lo veo que vaya a la baja, que al menos encuestas se dan como perdedor, y quiero un partido que rompa con lo que hay. Por tanto, tengamos muy en cuenta ese voto. Y luego otro factor, la provincia de Valencia importante, es que también coincide en todas las encuestas, es el mantenimiento del diputado de Izquierda Unida. Recordemos que según además, por ejemplo, ayer La Razón, El País, las encuestas, en ambas coinciden que Izquierda Unida mantendrá 2 diputados en toda España, el de Madrid y el de Valencia. Aquí, pese al ascenso de Compromís Podemos, que puede ser segundo o incluso primera fuerza de la Comunidad Valenciana, por tanto, es un factor secundario, pero que reafirma un predicamento de Izquierda Unida en la provincia de Valencia. Numerológicamente tendría sentido que saliera Sixto. Ayer estuvo en el debate Asís, o sea que... Bueno, pues estaría bien. Yo creo que una de las cosas que más me sorprende por las encuestas que he estado viendo es que en poblaciones, como por ejemplo en Castilla y León, que el Partido Socialista, en sitios donde escogen a 2 diputados o a 3 diputados, con lo cual salía siempre uno del PP y uno del PSOE, el PSOE pierde al diputado. Curioso también. Por cierto, les pregunto ahora, dependiendo del resultado de las elecciones a nivel nacional, ¿qué puede pasar a nivel autonómico? ¿Reforzaría más a un partido que otro en este pacto del Botani? ¿Que Podemos podría acabar pidiendo sillón en les Corts Valencianes, Vicent Climent? Vamos a ver capítulos después de las elecciones generales, del resultado. Acordaos cuando todavía no estaba claro quién iba a ser el presidente de la Generalitat, que Mónica Oltra decía, a mí me respaldan los míos y los de Podemos. Y juntos somos la primera fuerza política de esta comunidad. Si los resultados fueran en esta onda, se verían más cargada de razón para reclamar no sé qué. La presidencia. No sé qué es la presidencia de la Generalitat. Es una de las opciones, pero yo creo que no jugará a eso Mónica Oltra. Yo creo que no jugará a eso. Que Podemos vaya a entrar en las instituciones seguramente sí. Y a partir de ahí las decisiones ya no serán tanto del presidente como de una presidencia semicompartida con Mónica Oltra. Si es que las decisiones que están tomando... Lo sería más. O sea, se acentuaría esa tendencia. Todavía más. Sí, se ocurriría como sucede en la mayoría de municipios en los que hay los que gobierna el Partido Socialista, que le apoya Podemos invariablemente, que no dudan en entrar en los gobiernos. Y sí que, por lo que comentáis los dos, sí que sería posible, no inmediatamente después de las elecciones, pero en marzo o abril, que entrara Montiel como vicepresidente y que hubiera 2 vicepresidentes que hicieran el contrapeso al presidente. También tiene que intentar no pasarse de frenada el grupo de Compromís Podemos, no sea que el PSOE rompa la baraja y salía con Ciudadanos con la abstención cómplice del Partido Popular y aguanten hasta convocar elecciones anticipadas. Cuando reclamaba la presidencia y se la comieron con patatas, y entonces ella ahí aprendió, Mónica, cuando ella quería ser la presidenta. De todas maneras, hay una broma que dicen que ya está gobernando un tripartito, que son el Partido Socialista, Compromís
y ¿cómo se llama la consellera de Justicia? Gabriela Bravo, que esa va por libre. Ah, sí, va por libre. Y entonces ya son de un tripartito. Tania. Yo creo que Mónica Oltra, efectivamente, es una mujer que yo creo que ganaría las elecciones sin presentarse. Pero la fuerza que ella está teniendo, yo creo que si al final Podemos sale con muchísima fuerza a nivel nacional, es decir, yo creo que seguramente ella no va a alcanzar la presidencia, pero que pueda cambiar, que varias consellerías haya una remodelación de gobierno y sean consellerías de Podemos, claramente. Esto lo vamos a vivir, eso está ya, yo creo que eso sí, está esto va ya a llegar. descontado. Eso Siempre es descontado. y cuando Podemos no llegar al gobierno de la nación, que en ese caso yo veo a Mónica Oltra allí. ¿También? Hombre, sí, también no. Estamos Allí, hablando de solo política allí, ficción, solo allí, pero que también es otra posibilidad, me refería. Parece que va a ser difícil. No que eso parece suceda. probable. Pero bueno, de todas maneras, yo sí ficción, que creo política que ficción. habría un pacto con el Partido Socialista y que entrarían los de Podemos y que por lo menos 2 consellerías se llevarían. Digo 2 porque es lo más fácil. Una de Compromís y una de para que menudo papelón y una de también quitar Partido a los Socialista. consejeros. Hombre, si No, ampliaran 2 consellerías No puedes. cuando han estado diciendo Claro. que habría que ser más restrictivo. Reestructuración de consellerías, yo creo que es lo que vamos a vivir, no yo creación creo- de nuevas consellerías. ¿Y a No, quién porque quitamos? transfieren de direcciones generales a una consellería nueva y crean esa consellería con las direcciones generales heredadas. No creo que resten a los que hay. Además son 8, tampoco son tantas consellerías, me refiero que todavía tener 10 y un presidente todavía es viable. Bueno, pues veremos lo que pasa, pero se avecina tormenta, ¿no? Por los resultados que se pueden obtener a nivel nacional, que va a afectar de lleno también al futuro del Pacto del Botánico. Estamos en campaña electoral, se nota, lo vemos por las calles, hemos cambiado de formatos, vallas publicitarias, caras de los candidatos, actos, mítines. ¿Esto sigue sirviendo para algo? Les pregunto a nuestros 4 periodistas. ¿Qué escuchamos en campaña electoral? Realmente lo que queremos oír los ciudadanos, empleo, economía, corrupción, viceclimen. ¿Cómo está siendo esta campaña? ¿Atípica también, diferente? Está todo inventado, pero esta está siendo especialmente televisiva, no tanto de redes sociales, que era lo que se curioso. hablaba hace un par de convocatorias, de que el futuro de las campañas iba a estar en las redes. Yo lo veo más en las televisiones y en programas atípicos, esto de Pablo Motos, María Teresa Campos, Bertín Osborne. Que vaya un candidato aquí y gana Han ido votos. todos a casi todos esos programas y alguno más, es decir, a salir humanizando lo más posible al candidato y lanzando 4 o 5 mensajes muy claros y a partir de ahí pues que el ciudadano decida. Básicamente yo creo que están siendo ahí, estamos viendo que grandes formatos de mítines, Plaza de Toros no va a haber ninguno en esta ocasión aquí en Valencia. Eso está un poquito en desuso, eso es para alentar a su propia tropa, para enardecerlos y hacer que salgan de ahí súper motivados, pero para que las televisiones vean que están súper motivados moviendo las banderitas y eso también crea ambiente, pero para poco más. Es cierto, una campaña electoral centrada en la televisión, impensable esto, Eduardo Alcalde, hace unos años. Yo prefiero ver a Rajoy o a Pedro Sánchez con Bertín Osborne que verlos ayer allí a bofetones a los dos. Por lo menos me resulta más simpático y hasta sería capaz de ver el programa. De la otra manera no me interesa. Una cosa que yo no estoy de acuerdo con él, yo tampoco la he seguido mucho con Vicente, es el tema de las redes sociales. Yo creo que está teniendo mucho más efecto, lo que pasa que entre determinado tipo de gente. Sí, quizás ni un tú perfil ni más yo joven. somos seguidores de las redes sociales. No, pero yo, por ejemplo, estuve ayer tuiteando durante todo lo que digo, voy a divertirme, aparte de poner la oreja y el ojo, voy a tuitear. Y al final, ¿qué te encuentras ahí? Pues un buen número de hooligans de uno y otro candidato que están haciendo, porque están de guardia y están haciendo la labor que les han encargado. Ten en cuenta que eran los 2 partidos que menos seguidores tienen en redes sociales ayer, porque los que más seguidores tienen son Podemos y Ciudadanos. Y yo tengo más o menos de gente que tengo asociada ahí en Twitter, tengo más o menos los mismos de PP que de PSOE, y me llamó la atención que estaban mucho más activos los del PSOE que los del Partido Popular, cosa que también se explica porque estaba atacando Pedro Sánchez, estaban como más vivos y más enardecidos, ¿no? Héctor González, una campaña típica sí, también. pero yo creo que se juntan varios factores, sobre todo 2. La primera, que llevamos una concatenación de campañas, llevamos ya año y medio, entonces da la sensación de que vivimos permanentemente en campaña, entonces no nos sorprende tanto que haya actos electorales. Y la segunda, por lo de los mítines multitudinarios, sí que se ha reducido el tamaño porque los partidos son incapaces de reunir a más de 8 o 10.000 Da miedo seguidores. enfrentarse a un foro grande. Sí, da miedo porque si no consigue llenas. la imagen del lleno, que sigue más o menos consiguió el Partido Socialista en la Fonteta
el pasado fin de semana, parece que hayas fracasado. Y sí que quería decirte, estos actos multitudinarios son tan importantes por la foto como por el efecto en redes, por el efecto de toda la gente que ha ido allí, que se haga las fotos, las cuelgue en sus redes, en Facebook, en Twitter, y los demás empiecen a tuitear y se extienda como, se propague como un eco que atruene, y que es más importante eso, además de, por supuesto, esos minutos de televisión del meeting y las imágenes. Pero la audiencia sigue estando en televisión, básicamente. Sí, pero se reproduce mucho por redes, por parte de los que asisten, que lo multiplican el efecto. Ahí yo veo más convencidos en las redes que en las teles. Sí, ¿Más? ¿Sí? Quiero decir, los que están en las redes ya más o menos tienen... Ellos sí, pero llegan a sus seguidores por la foto que se han hecho en el meeting. En cambio, los que ven la tele todavía tienen el voto por... Muchos de ellos también tienen el voto por decidir. Es decir, es más campo de batalla, creo yo, la televisión que la red. Redes sociales. Tania, ¿algo que decir sobre esta campaña electoral? No, yo creo que no es sorprendente que cambien los formatos en la televisión. También hay que añadir, es decir, que esta es una campaña muy atípica en el sentido que hay muchos partidos emergentes que han llegado con sus propias formas, con sus propios mensajes absolutamente rompedores, etcétera, etcétera, y eso tiene una traslación también en los medios y en la forma en la que ellos han crecido. Es decir, han crecido en la televisión, estas flotas emergentes. Claro, y han seguido ahí. Sí. Es una continuidad. Y Partido Popular y PSOE, bipartidismo, han querido decir, aquí esto funciona, hay que estar presentes, ¿no? En definitiva. Curiosamente, en las encuestas que salían hoy, en los datos de share de audiencia, la que más audiencia tuvo ayer, y que lo daba La Sexta, lo daba La 1, lo daba Antena 3, las tres grandes. La primera era La Sexta, la que más audiencia tuvo. La segunda fue Antena 3 y la tercera Televisión Española. Curiosamente, La Sexta. Y en redes era abismal el dominio de La Sexta. Pero por una razón, porque estaban Iglesias y Rivera como contertulios. Ya, pero ya te quedas ahí para que no se te escape. Porque la gente se ha acostumbrado a seguir La Sexta para la política. También es verdad, se está especializando en política. Por el debate. Pues se nos acabó la Telecinco no lo hizo. Se nos acabó la tertulia, como les decía, entretenida, sin duda, y con muchos argumentos, ideas de cara a esa cita que tenemos el próximo domingo, todos los ciudadanos, elecciones generales. Voy a hacer una ronda final con nuestros 4 periodistas de lo que esperan o de lo que desean el próximo 20 de diciembre. No olvidemos que los valencianos nos jugamos mucho en estas elecciones. Vicent Climent, ¿cuál sería su mensaje final? Yo espero que después de los resultados del 20D, sean cuales sean, haya estabilidad política en este país, porque creo que es fundamental para la recuperación económica y para tantas otras cosas, que tenemos Cataluña por ahí, reformas de Constitución pendientes, aunque solo sea por el tema de la sucesión en la corona, hay que hacer una reforma de la Constitución. En el momento que abramos el melón entrarán otras cosas. Bueno, pues si hay una cierta estabilidad política después del 20D, fruto de coaliciones, acuerdos de legislatura o como sea, yo daré por bueno todo este esfuerzo que estamos viviendo durante este último año y medio de elecciones sin fin. Y todavía falta que Cataluña vuelva a convocar. Madre mía, pues seguro que lo veremos pronto. Gracias, Vicent Climent. Buenas noches. Eduardo Alcalde, ¿su mensaje? Pues yo te diría que no solamente los valencianos, sino todos los españoles nos jugamos mucho. Creo que es importante que hayan aparecido nuevos factores como Podemos porque se ha canalizado desde el punto de vista de Podemos, se ha canalizado alguna de esas energías que había, esas manifestaciones que había en la calle, pues gracias a eso hay un partido y a mí me parece muy bien que esté representado en el Congreso de los Diputados. Y también Ciudadanos, que es un partido emergente nuevo y que yo creo que va a hacer que la vieja política empiece a cambiar y se empiece a hacer una nueva política diferente. Y no tiene nada que ver con la edad de la gente, sino en lo que estábamos acostumbrados a ver. Yo creo que ya eso... Ya pasó. Gracias, Eduardo. Tania de la Torre, su mensaje final, muy breve, por favor. Pues yo espero que esta competencia entre tantos partidos sea una competencia saludable y lleguemos a la estabilidad y sobre todo a mantener, que España siga manteniendo, pues digamos que un país seguro para los inversores y sobre todo para la economía. Gracias. Tania de la Torre, Héctor González. Me encanta el carácter imprevisible y emocionante de estas elecciones y espero que ocurra lo que ocurra, los partidos se adapten al rol que viene y que sean flexibles en las negociaciones. Venga, pues gracias también, Héctor. Buenas noches. Gracias a los 4. Nosotros nos vamos. Mañana regresamos, no con... Ahora sí, en Informativo Mañana hay fútbol. Estará nuestro compañero Julio Insa. Les espero ya el próximo jueves en Ahora. Gracias por estar ahí. Buenas noches, buena nit.